Bien, seguimos con otro tema, Noticias 24. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió finalmente adelantar las elecciones generales. Esto después de la derrota del oficialismo en los comicios locales. Vamos a profundizar en este tema, el contexto político en España. Para eso nos acompaña el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Javier Pérez. Javier, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, la gran conclusión con las elecciones generales del día de ayer y la decisión del presidente español es: España giró a la derecha. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, la verdad es que para establecer giros, Nicolás, y lo mismo también que ha pasado en Chile, ¿no? Yo creo que hay que ver 2 o 3 elecciones por lo menos, ¿no? La coyuntura... No quedarnos solamente con esta. Claro, porque... Y también porque es una elección distinta. Es una elección distinta, una elección de carácter regional, de carácter local, que si bien tuvo una muy buena performance para el Partido Popular y en menor medida para Vox. Básicamente la caída de la izquierda española se basa más profundamente en Podemos que en el PSOE. O sea, cae muy fuertemente en esta izquierda un poco más extrema. El partido del presidente, la verdad es que si bien tuvo una performance no del todo deseable y no del todo buena, básicamente la caída o el desfonde se produce en esta coalición más de izquierda. Por lo tanto... Podemos, que tiene, no sé si se denominará una crisis, pero de todas maneras una situación a la baja desde hace 4 o 5 años. Bueno, claro, ahí nosotros con Podemos vemos ya 2 o 3 elecciones en que esto ha sido sostenido. Y desde esa perspectiva, si bien hay una primera buena intención para el Partido Popular y para Vox, que también creció fuertemente, habría que mirar 2 o 3 elecciones, y por eso que Pedro Sánchez también toma la decisión de adelantar las elecciones generales para básicamente desviar la atención de lo que tiene que ver esta derrota electoral para llevarla a la próxima elección. Ahora, ¿le da tiempo a la izquierda española? ¿Eso hay que entenderlo así, esa decisión del presidente Pedro Sánchez? La verdad es que el tema del tiempo en este caso... El que tenga o genera menos tiempo, digamos, para que el efecto sea menor en términos genera menos tiempo para poder reaccionar rápido. ¿Por qué? Porque esto es tan importante. Si él prolongaba mucho el tiempo, acordémonos que tanto los ayuntamientos, que son como nuestras municipalidades, por decirlo de alguna forma, y las comunidades, que son como nuestras regiones o provincias, tienen mucha autonomía presupuestaria, tienen mucho gasto público, y por lo tanto, para Sánchez iba a ser mucho más complicada una elección. Si es que pasaba tiempo, si es que asumía las nuevas autoridades de los partidos de derecha, porque básicamente iban a tener toda la fuerza de las principales ciudades y de las principales comunidades, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando él ahora toma la decisión de apurar la elección, lo que está haciendo es que este proceso de instalación de estos gobiernos no se desarrolle y poder tener una capacidad para poder reaccionar en las próximas semanas. Ahora, ¿pero hay que verlo solamente en clave electoral o desde el punto de vista de un gobierno que ve una eventual ingobernabilidad frente a las comunidades autónomas, por ejemplo? Yo creo que efectivamente, a ver, lo segundo que tú señalas es tremendamente importante. España tiene una situación ahora bien importante. Primero, lo que tú acabas de señalar, este asunto de ingobernabilidad, ¿no? Y cómo esto se puede transformar. Y el segundo aspecto importante es que España tiene que asumir la presidencia de la Unión Europea ahora también en el mes de julio. Y básicamente lo que está haciendo Pedro Sánchez es tratar de fortalecer a esta centroizquierda progresista, en el fondo, que es el PSOE, que es su partido político, evitar un desfonde grande. Lo que está tratando de hacer es mantener un electorado que a él le permita, en el fondo, poder proyectarse a una próxima elección y que el resultado no sea más importante. Entonces España en este momento deja un poco de mirar a Europa, especialmente Pedro Sánchez, y se concentra en la realidad interna. Ahora, tú decías, aquí no hay un giro a la derecha en España, pero de todas maneras hay malos resultados para una parte importante de la izquierda como es Podemos. Sí, claro. ¿Cuáles son los factores que han explicado esa baja en este partido tan importante, que en su minuto también era parte clave del gobierno, pero que de alguna manera se fue replegando frente al Partido Socialista Obrero Español? Sí, a ver, bueno, el tema de que no hay un giro tenemos que verlo. Yo soy muy poco dado a decir, con muchos analistas que dicen esto giró hacia la derecha o esto giró hacia la izquierda. El concepto inmediato. Claro, basado en una elección. Ya. Y eso es muy difícil porque lo que estamos viendo en América Latina y en el mundo y en Europa es que estamos viendo cierta alternancia, ¿no? Y alternancia bastante disímil de un lado político y otro lado político. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al tema de que efectivamente Podemos ha ido cayendo. La verdad es que la erupción de Podemos tiene alguna similitud a lo que fue la erupción del Frente Amplio en algún momento, siendo que ellos sí no tuvieron la capacidad de gobernar, pero lo que está pasando en España es que sistema político en España, efectivamente. Que tienen que formar una coalición de tienen que formar gobierno, etcétera, etcétera. Pero
Lo que ha ido pasando básicamente en España, en el proceso quizás un poco inverso al nuestro, es que después de un fenómeno de polarización, nuevamente estamos pasando a un fenómeno un poco más centrista, ¿no? A las fuerzas más históricamente de centro-derecha o de centro-izquierda. Sí, pensando, perdón, Javier, que te interrumpa, sí. Tantas cosas que empiezan a salir en la conversación, perdóname. ¿Centrista en términos del concepto también moderación? Sí, de que hay... ¿Que tanto se ha usado, por ejemplo, aquí en Chile? Claro, de que son sectores más moderados. El Partido Socialista, el PSOE gobernó muchísima cantidad de años, desde Felipe González, desde que fue la salida de Franco, ¿no? Sí. Y por lo tanto tiene un raigambre en España muy importante. Y en el caso, en el fondo, de la centro-derecha o del Partido Popular, creo que es una cosa que hay que mirar y que hay que observar bien. El Partido Popular pasó por una crisis institucional muy fuerte después de lo que fue la destitución de Mariano Rajoy, prácticamente. Todos los casos de corrupción que tuvo, los problemas internos que tuvo con el ex líder, que era Casado, y logró rearmarse, la verdad es que como una fuerza política muy interesante. Primero, por liderazgos bastante nuevos, y segundo, también paró la irrupción de Vox, que había entrado fuertemente en la elección anterior, y estos liderazgos nuevos hicieron que básicamente el partido hoy día se posicionara fuertemente en Madrid, en capital. ¿Cuál es el ayuntamiento? Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, y también, bueno, aunque esto no fue una elección parlamentaria, lo que hizo Cayetana Álvarez o lo que está haciendo Cayetana Álvarez. Y básicamente el Partido Popular en eso fue muy frío en algún momento, se operó rápidamente de Mariano Rajoy y de otros líderes, cambió rápidamente su rostro, y la verdad es que creo que lo interesante que hay que mirar es cómo el PP logró reposicionarse en la política española después de que tuvo 2 o 3 años muy complejos, que fueron 2 o 3 años recientes, no fueron 2 o 3 años en esta década, y cómo hoy día ha irrumpido nuevamente en España. Ahora, cuando vemos Vox, ¿tiene espacio para crecer en ese sentido en la derecha española? A ver, creo... O sea, siempre hay espacio para crecer, sí, pero lo que te van mostrando estas elecciones y viendo lo que serían las generales adelantadas. Claro, lo que pasa es que creo que lo interesante, a ver, Vox creció importantemente su cantidad de concejales, ¿ya? De algo así como 600 a 1.500, algo así. Pero básicamente en lo que tiene que ver con los principales ayuntamientos y en las principales comunidades, todavía el poder sigue en manos del PP, y como bien te decía, los ayuntamientos y las comunidades tienen mucho presupuesto. Partiendo por Madrid, por supuesto. Tienen mucho presupuesto, mucha capacidad de gestión, y por lo tanto es difícil entrar cuando tú tienes autoridades que tienen la capacidad de ejecutar gasto público, de ejecutar servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, lo de Vox hoy día, si bien en algunos ayuntamientos se van a necesitar los votos de Vox y va a tener que llegar a acuerdo con el PP, la mayoría que, por ejemplo, se logró en Madrid por parte del Partido Popular, hace incluso prescindir de Vox como elemento para negociar. Y por lo tanto, posibilidad, como tú decías, de crecer siempre hay, pero creo que el Partido Popular ha puesto bien sus diques en las ciudades y en los territorios que más importan en España. Vuelvo a la izquierda española y te pregunto, Javier, ¿cuál es el rol que tiene el presidente Pedro Sánchez como líder de la fuerza de izquierda? A ver, Pedro Sánchez está en una situación incómoda. La verdad es que... ¿Se podía esperar esto? ¿Es sorpresivo finalmente que haya anunciado? Estaba leyendo por algunos lados que se tomó bastante por sorpresa. Sí, fue bastante por sorpresa porque, a ver, Pedro Sánchez sabía que el resultado, más o menos lo que se conversaba, era que el resultado no iba a ser del todo bueno, pero la verdad es que él no pensaba que iba a ser una mayoría abrumadora como la que existió. Ahí hay un primer elemento. España está viviendo los mismos problemas que probablemente estábamos conversando con el subsecretario. Aumento de la inseguridad, migración, alto nivel de desempleo, problemas económicos, inflación, Europa, guerra, etcétera, etcétera, aunque está todo votado. Entonces, esta situación, obviamente, para el que estaba en el gobierno, en este caso, que era Pedro Sánchez, obviamente que iba a tener un costo político importante, y ese costo político lo termina pagando. Ahora, lo que es bien importante mirar para la izquierda española, y bien lo decía, creo que a la larga, para Sánchez las cuentas pueden ser malas, pero no tan malas, y es que, básicamente, el desfonde de la izquierda vino por esta izquierda más extrema. Si los televidentes pudiéramos explicarlo, más o menos lo que sería algo así como el Frente Amplio y el Partido Comunista acá. Por lo tanto, esa salida o esa merma vino por ese lado. No por su partido, que es un partido más histórico en España. Y por lo tanto, la labor de Pedro Sánchez hoy día... Similar al socialismo democrático. Claro, o socialismo democrático, por decirlo de alguna manera. Entonces, para Pedro Sánchez hoy día, mantener una base electoral importante para el PSOE, que le permita mantener un Congreso en cierto nivel de equilibrio y sin mayoría absoluta, es probablemente el desafío, porque en España, como bien sabemos, tú rápidamente puedes volver a armar gobierno, y por lo tanto, quizás esto termina siendo para Pedro Sánchez sacarse una mochila
y poder volver a este progresismo antiguo español. Ahora, hemos visto la historia reciente de España, que esto de formar gobierno es todo un tema. O sea, sí, han habido sucesivas búsquedas de formar gobierno con los propios, con uno, con otro, buscando algún equilibrio. Al mismo Pedro Sánchez le tocó en su minuto también, a Mariano Rajoy antes de lo que tú comentabas. Es bien complejo y por eso me imagino que este tipo de señales que tienen este tipo de elecciones también son relevantes para proyectar lo que te queda de, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que bien decía, conversamos algunos minutos atrás. Pedro Sánchez hoy día tiene que... Ya hubo un desfonde por parte de la izquierda más extrema, lo que tiene que evitar ahora es el desfonde por parte del PSOE. ¿Por qué lo apuró? Primero para desviar la atención de la derrota, llevarlo a la próxima elección, y también para evitar que se instale un nuevo gobierno en los ayuntamientos y en las comunidades, porque eso siempre es más complejo. Básicamente esta elección se transformó también, y lo quiso transformar también Pedro Sánchez de una u otra medida, también Santiago Abascal, el líder de Vox y el Partido Popular, en un plebiscito respecto a la gestión de Sánchez. Ya sabemos lo que pasa cuando las elecciones se transforman en plebiscito. Y por lo tanto, por eso que Sánchez hoy día necesita que ojalá estas autoridades no asuman rápidamente, apurar las elecciones para tratar de mantener por lo menos la base electoral del PSOE hoy día como un elemento que le genere una quilla y que no se termine desfondando toda la izquierda española. Ahora, tú decías también, Javier, un tema bien importante, mirar lo interno, pero ineludible pensar que España tiene que ser presidente de la Unión Europea. ¿Qué significa eso? O de alguna manera es un tipo, no voy a decir un título honorífico para nada, digamos, en la comunidad de lo que es la Unión Europea, pero eso genera también una complicación para el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, le genera una complicación porque básicamente Europa también ha ido girando hacia la derecha, y en algunos casos la derecha más extrema, Italia. Ayer una segunda vuelta de gobiernos locales, de municipales, arrasó el movimiento de Giorgia Meloni, entonces lo que pasó con Erdogan en Turquía, bueno, etcétera, etcétera, y por lo tanto... Es distinta una Unión Europea presidida básicamente por España, con un gobierno de carácter de centro-derecha, que probablemente va a tener que formar gobierno con Vox en algún momento y van a tener que llegar a acuerdos, o sea, de derecha, de centro-derecha y un poco más de derecha, a una Unión Europea presidida en el fondo por el socialismo histórico español. Por lo tanto, ahí es donde hay un elemento bien central. La Unión Europea acá sigue enfrentando una guerra, que si bien ha estado encapsulada, la sigue enfrentando, pero tiene... la aparición de gran cantidad de movimientos más de derecha y de extrema derecha, y varios de ellos que son bien poco partidarios de la Unión Europea como conglomerado, ¿no? Que son bien antiglobalistas, por decirlo de alguna forma. En términos de libre tránsito, de lo que es el tema migratorio. Migración, claro. Son una de las esencias, digamos, de esta Unión Europea. Que es la esencia de la Unión Europea. Bueno, ya han ido apareciendo hartos movimientos que en esto tienen una posición bastante contraria, por lo tanto, que lo presida España ahora, en este contexto político de muchos gobiernos que se han ido para la derecha y que básicamente, si no tiene ahora el Partido Popular la mayoría en la próxima elección y logra asumir de una u otra forma un gobierno de derecha o de centro-derecha, o se mantiene Pedro Sánchez quizás en una de esas, difícil, pero obviamente que va a cambiar el escenario fuertemente. Ahora, esto es como una pregunta de redundar, digamos, pero ¿el nacionalismo cuánto juega acá? Y también viendo la experiencia de otros países en Europa donde justamente ha significado que lleguen líderes que propugnan un nacionalismo, podríamos decir, quizás más exacerbado. Claro, bueno, lo que pasa es que, a ver, España tiene tres nacionalismos bien marcados. El nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco y el nacionalismo de Galicia, ¿no? Claro. Gallego. Por lo tanto, y Núñez Feijóo, que es el líder del Partido Popular, es oriundo de Galicia, ¿no? Él básicamente tiene sus raíces ahí y tiene en ese espacio una importancia bien vital dentro de lo que es la política española. La irrupción de estos nacionalismos que España ha logrado tener controlados, a pesar de lo que fueron las manifestaciones fuertes que hubo en Cataluña ya hace algunos años atrás, 4 o 5 años atrás, independientemente de eso, pero lo que hay que mirar es efectivamente, te diría, el fenómeno contra inmigración, que ahí hay un elemento bien importante. Sigue siendo para los españoles el principal problema el desempleo, que básicamente lo asocian también a esta llegada de migrantes como un elemento que le ha ido generando la pérdida del trabajo y también la situación económica. 55% de los españoles creen que la situación económica del país es mala o muy mala. Y por lo tanto, ahí es donde todos estos discursos que son bastante más, excluyentes, por decirlo de alguna forma, pegan muy fuerte, pero creo que es una buena noticia que dentro de todo haya ganado un movimiento de centro-derecha, pero un poco más centrado. Javier Pérez, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y explicaros la situación de España. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Noticias 24, no se vayan.